Dios les bendiga. Una semana más estamos para comentar, hablar un poco sobre la palabra de Dios. A veces no sé qué hacer, ya dejar los estudios porque no contestan las personas. Yo les dije si quería que hablemos de los salmos o de qué tema, nada. Bueno, algunas hermanas que son conocidas que han dicho no, pero a veces tengo alrededor posiblemente como 800 o más amistades y siguen pidiendo amistades, pero me cuesta mucho a lo mejor contestar a todos o no contestar a nadie, pero lo único que quiero que lo que hablamos pueda servir para un crecimiento espiritual, para alcanzar la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y vamos a pedirle al Señor para que nos ayude en este día, en su palabra. Gracias, Señor, te damos por ayudarnos y fortalecernos, Señor. Gracias por todo lo que tú nos diste. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Me estaba recordando nada más en el algo que quería hablar. Y me acuerdo que íbamos nosotros de Córdoba al Chaco, y íbamos, no había, no sé si ahora hay, ya pavimentaron, pero no había camino de tierra, y tratábamos de buscar los mejores caminos, y salimos para allá, y yo le digo a mi hermano, mira, para que íbamos a cruzar las vías, que viene el tren. Venía el tren así para acá, y pasó, y después pasamos nosotros. Y se suponía que el tren iba adelante, no, porque pasó y nosotros doblamos también pasando las vías y doblamos para allá. Pero al rato lo cruzamos de vuelta al tren y le digo, ¿qué pasó acá? No sé, dice mi hermano. Paramos, habían unos camioneros ahí, no sé, estaban comiendo, y paramos y le dijimos, estamos yendo para el Chaco, ¿vamos bien? No, dice, están en Santiago del Estero, den la vuelta y sigan para allá derecho. A veces, y eso me quedó en la mente, y digo, ¿cuántas veces tomamos el camino equivocado? Tomamos el camino que no es correcto, y seguimos por ese camino, y andamos. Tenía anotado, tengo tantos papeles de un gran evangelista que dijo, vamos tan bien hacia el camino del cielo, que cuando nos demos cuenta vamos tan equivocados que no era el camino del cielo. No era el camino del cielo, pero nosotros creíamos que sí, que era el camino del cielo. Ok. ¿No le parece que estamos yendo verdaderamente por un camino equivocado? Vamos a la iglesia, volvemos, escuchamos algún mensaje, pero no ponemos en práctica lo que estamos escuchando. No lo ponemos. Yo tengo ya, toda mi vida
de cristiano, servía a Dios, ayudaba a mi papá en la iglesia allá en Altamira, en el Chaco, y después que vine acá a Estados Unidos, entonces nos dieron una iglesia y ahí estuvimos más de 20 años de pastor en la iglesia. Y siempre algo uno tiene que aprender. Algo siempre aprendemos. ¿Por qué? Porque nos ponemos en la palabra de Dios. Decía la palabra que tarde, mañana y al mediodía meditaré en su palabra, buscaré la presencia de Dios. Y ya hace como 3 años más o menos hice acostumbrar a mi cuerpo que me levante temprano a orar y siempre entre las 5:05 ya estoy arriba, estoy leyendo la palabra de Dios, estoy buscando para que Dios verdaderamente me guíe. Y me pongo a leer la Biblia y siempre digo, y esto parece que no lo leí. Esto parece que es diferente. Entonces, digo yo, cuando nos pongamos firmes en la palabra de Dios, ahí vamos a tener crecimiento, ahí vamos a tener la victoria, ahí vamos a tener el poder, porque nos ponemos a los pies de Cristo. Quiero leer en Isaías capítulo 32, versículo 2. Dice, y será aquel varón, está hablando del Señor Jesucristo, como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Hermanos y amigos, el Señor siempre está atento a nuestras súplicas, pero ¿por qué no contesta? ¿Por qué no nos contesta? Porque Él quiere que nosotros empecemos a recapacitar. ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿A qué iglesia voy? Yo estaba sacando cuenta aquí desde que me retiraron de la iglesia porque ya soy de edad, dice. Yo no sé por qué están haciendo todo esas cosas. Si uno está trabajando bien, nosotros teníamos alrededor de 120, 130 miembros cada domingo. Teníamos los servicios bendecidos. Pero alguien, no sé si es bíblico o no es bíblico, se le ocurrió jubilarme, retirarme ya, porque ya estaba muchos años en la obra de Dios y que ya tenía que retirarme. ¿Y qué va a hacer? Ellos tienen, según la autoridad, no sé de quién, si de Dios o del hombre, para cambiar, para hacer. Pero yo pienso, mientras mi papá estaba de supervisor, él era, bueno, estuvo como director del instituto primero porque él fue el fundador y todo. Pero que yo me acuerde a nadie, a uno, que me acuerdo que lo sacó, lo retiró, porque había venido de otro país, no voy a decir dónde, todo estuvo trabajando, se casó ahí, y después fue a la iglesia ahí de Machagay y estaba predicando, estaba andando, y la esposa descubrió que era homosexual, andaba con otras
con hombres, en vez de... Y la policía lo llamó a mi papá como supervisor y le dijo, quiero que me lo saque urgente de acá, de esta ciudad, porque si no tendré que actuar de la policía. Y bueno, ya fue mi papá y lo sacaron y lo echaron de la iglesia de Dios. Pero sinceramente, no me acuerdo de que haya sacado a alguien porque tenía edad. Pero bueno, vamos a... dice, y será aquel varón como escondedero contra el viento. Cuando hay lugares, cuando vienen fuertes vientos, que tú vas y te refugias atrás de la pared del edificio para que el viento no te lleve, no te arrastre, no te saque. Ahora, ¿por qué? Y como refugio contra el turbión, contra el viento, como arroyo de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa, donde tú te puedes meter, donde tú puedes refugiarte. Será aquel varón, aquel varón, Jesús, dice en el capítulo también 25, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso, en su aflicción refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los vientos es como turbión contra el muro. El Señor está presto para socorrernos, presto para darnos, pero si no nos da, y yo le estoy pidiendo con fe, y no lo recibo, algo tengo que cambiar en mi vida. Tengo que cambiar el rumbo a donde voy. No sé si lo dije, desde que estoy acá, creo que no lo dije. Recorrimos con mi señora como 10 iglesias. Hay iglesia acá cerca, otra más allá, por allá, como 10 iglesias. Pero a mi conocimiento, el rumbo que están yendo no es para llegar al cielo. Ay, no importa lo que hagan, no importa que hagan esto, que hagan el otro. Usted va y le pide perdón a Dios. No. Es tiempo de empezar a volver al rumbo, a la meta que teníamos por delante. Prosigo al blanco, dice la palabra de Dios, a la meta, para llegar al cielo, Es tiempo de que cada uno de nosotros, podamos ponernos en la mano de Dios y servirle de corazón, para que podamos. Estuve escuchando el domingo que fuimos a la iglesia. Yo tenía, porque el pastor salía, porque tenían una reunión en no sé en dónde, y entonces dejó a un encargado. Y no lo había escuchado bien predicar o qué, pero parece ya hace muchos años medio lo conozco. Y yo tenía, justo encontré, buscando, tenía el tema la armadura de Dios. Y cuando él anuncia el texto, es el mismo texto que yo tengo marcado. Pero ni cerca de lo que se refiere ese texto se habló. Se habló de una cosa, se habló de otra, se habló de aquí, se habló de allá, y nada sobre el texto, sobre lo que nosotros tenemos que hacer y decir. Por eso dice, será aquel varón como escondedero. Cuando yo voy a él y le digo, Señor, acá estoy. ¿Cuántas veces? Muchas veces
he llorado delante de la presencia de Dios por cosas que uno cree que todas son correctas, pero algo uno dice que no es correcto. Y tengo que volver a Dios y decirle, Señor, ayúdame, fortaléceme, Señor, para que pueda yo serte fiel a ti. Acá lo tengo, dice, un gran evangelista, John MacArthur, dijo, la iglesia se ha desviado de su fe en Dios. Hoy día y nadie se ha dado cuenta del rumbo equivocado que está llevando. ¿Cuál es el rumbo que vas? ¿Hacia dónde vas? ¿Seguro que vas al cielo? Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de clamar a Dios y servirle a Él. Gracias, Señor, te damos en este día por tu palabra, que es primeramente para mí, que me cobije bajo tus alas. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquel que se somete a tu palabra, aquel que te busca, aquel que clama a ti, tú le vas a contestar y le vas a dar lo que está pidiendo. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú nos diste hasta ahora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.